Llevo en mi ser el color de un país que cuando grita en mi piel me hace estremecer, me incita a crecer y vuelvo a creer. No hay duda en mi ser, si mi padre en su llamado me pidiera entregar la vida esta vez, nunca desmayaré. Hola, hoy vamos a hablar sobre la filosofía antigua. Esta filosofía también es conocida como la clásica o filosofía griega. ¿Ya? Dentro de esta filosofía, a estos filósofos se les denominaba sabios. Sobre todo a aquellos que eran los presocráticos. ¿Ya? Entonces, veamos la propuesta de cada uno de ellos. El primero es Tales de Mileto, quien planteaba que el agua es el principio de todo. Es decir, que ellos se preguntaban qué daba origen a toda la naturaleza y decía que el agua, ¿por qué? Porque nada puede existir sin el agua. Luego estaba Anaximandro, ¿ya? Anaximandro decía que todo existía en base a lo que él denominaba el apeirón, y era algo indeterminado. Él decía que todo se basaba en él. Para Anaxímenes decía que el aire es la base de todo. ¿Por qué? Pues porque todos, o las personas o los animales, no pueden vivir sin aire, ¿ya? Luego, Empédocles, este filósofo, nos dice que habla de los 4 elementos, por sobre todo, y dice que la tierra, el fuego, el aire y el agua son aquellos elementos que dan origen a todo lo que existe. Para Anaxágoras, él habla de las semillas. Él plantea que todo está en base a las semillas y que tiene un principio ordenador, al cual él lo denominaba como nous. Luego está Pitágoras, ¿ya? Ustedes lo habrán conocido como en matemáticas, pero él es un filósofo, ¿ya? Y Pitágoras hablaba de que todo está en base a los números y que el alma era inmortal. Eso es lo que él planteaba. Luego está el filósofo Heráclito. Heráclito decía que todo está en base al fuego, es decir, que todo cambia, que todo está en constante movimiento. Él planteaba de que nadie puede lavarse o bañarse en un mismo río. ¿Por qué? Porque el agua está fluyendo, incluso nosotros también no somos los mismos, ¿ya? Eso es lo que decía Heráclito. Luego está Parménides. Parménides hablaba de un ser único, eterno y perfecto e inteligente, ¿ya? Para él no existe el cambio, todo era permanente, por eso decía que era eterno, que era perfecto y que era inteligente el ser, y ese ser era único, ¿ya? Luego está aquí Demócrito, y este filósofo o sabio planteaba se llamaba Leucipo, planteaban sobre los átomos. Decían que todo era en base a los átomos. Y plantea también el vacío, ¿ya? Zenón de Elea fue uno de los que también habló sobre los átomos. Ya influyó él en el pensamiento de Demócrito y de Leucipo, ¿ya? Hasta aquí son los filósofos considerados sabios, que son presocráticos. Estos otros son considerados sofistas. ¿Por qué son considerados sofistas? Porque estos
eran profesores y que planteaban el relativismo, es decir, que todo está en constante movimiento o cambio, ¿ya? Y bueno, el primero, que es Gorgias, de nada existe. Si existiera, no podría ser conocido, y si se pudiera conocer, no se podría comunicar. Eso es lo que él planteaba. Y Protágoras, que está por aquí, decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? Entonces, estos considerados sofistas, que eran profesores, entonces cobraban por sus enseñanzas. A partir de aquí se habla de Sócrates, ¿ya? Ahora hablaremos de Sócrates. Él es muy importante porque ha dividido los presocráticos y los socráticos. Él pregonaba que el logos, que todo estaba en base a la razón. Y decía, yo solo sé que nada sé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no se consideraba un sabio, sino que ayudaba a las personas a buscar la verdad de lo que él pensara, digamos. Es decir, que alguien tenía alguna duda, le ayudaba mediante preguntas a sacar y a poder descubrir sus respuestas. Y a ese método se le llama la mayéutica, ¿ya? La búsqueda de la verdad mediante la mayéutica. Preguntas, ¿ya? Platón era uno de los filósofos discípulos de Sócrates. Es más, gracias a Platón conocemos mucho de lo que dijo Sócrates o de lo que él planteaba, ¿ya? Entonces, Platón dice, él plantea que existe dos mundos, un mundo real y un mundo ideal, ¿ya? El mundo de las ideas, mejor dicho. Entonces, dice que la realidad no es algo que no siempre es igual a la idea, que las ideas siempre nos van a dar lo que es genuino, lo que vamos a decir, lo perfecto, ¿ya? Y que lo real solamente es una imitación de ellas, ¿ya? La razón nos acerca a conocer la verdad, es decir, que él también, aparte de Sócrates, planteaba sobre la razón, sobre el logos, ¿verdad? Y él planteó sobre la organización política, social del Estado. A él, sobre todo, lo van a estudiar en ciencias políticas. ¿Por qué? Porque habla mucho sobre ello. Y vamos a ver nuestro último filósofo, que es Aristóteles. Hemos hablado de Aristóteles sobre todo en lógica, ¿verdad? Porque él plantea lo que es la lógica. Bueno, era su discípulo de Platón, y él, al contrario de seguir sus ideas, más bien como que tiene otra forma de pensar. Y dice, creo que mi maestro no está en lo correcto. Y para él solamente existe el mundo real, ¿ya? Y solamente podemos conocer el mundo real mediante nuestros sentidos, ¿ya? Y bueno, él, como les decía, planteaba el silogismo mediante lo que es la lógica. Bueno, espero que les haya gustado, y sé que son varios filósofos, pero son los que componen lo que es la filosofía antigua. Nos vemos para la próxima clase.